Hugo, bienvenido a esta mesa. Gracias, Diego. Mucho gusto estar acá. No sé si pudiste escuchar las declaraciones de López Aliaga. Acabo de escucharlo y me deja desconcertado. Es desconcertante, ¿no? No Así sabemos es. qué significa propiamente eso. Así es. Entiendo que hay una crisis nacional, que es una crisis del Estado de Derecho y también es una crisis social. Pero buscar soluciones así imprevisibles en sus consecuencias puede ser muy riesgoso. Sí. ¿Qué cosa crees tú que ha pasado el domingo, puntualmente? ¿Cómo analizas lo que efectivamente pasó? A ver, hay una sucesión de hechos que efectivamente tú en particular y otros periodistas habían advertido. Lo primero que tenemos que ver es que el señor Corvetto tiene pésimos antecedentes. El informe que preparó el almirante Montoya sobre el fraude el año 21 fue aprobado en primera instancia, pero por la cantidad de votos de izquierda se mandó al archivo. Y ahí se demostraba plenamente la responsabilidad en el fraude de Salas Arena, presidente entonces del Jurado Nacional de Elecciones, y del mismo señor Corvetto. Segundo punto, Corvetto fue ratificado por la anterior Junta Nacional de Justicia de una manera sumamente extraña. Hubo una reunión plenaria de los anteriores miembros de la Junta Nacional, que todos eran caviares, y una semana después esa junta se disolvió. Entonces, su ratificación ya fue bastante mala. El señor Corvetto pertenece además a una organización internacional de supuestos especialistas en temas electorales que ha venido siendo presidida por Venezuela. Entonces ya podemos ver las inclinaciones ideológicas y políticas que pueden motivarlo. Pero pasemos solamente de los antecedentes a los hechos. Acá no se ha enfatizado algo que es clave. Cuando se decide la contratación del transporte de los materiales electorales y se le adjudica la buena pro a una empresa que ya tenía malos antecedentes, que había sido multada, que no tiene las unidades de transporte propias, sino que subarrienda, se comete una falta gravísima. ¿Por qué? Los materiales electorales son materiales que tienen que estar bajo lo que se llama una cadena de control. La cadena de control es como la cadena de frío, que si se rompe se malogra, se contamina. ¿Quiénes eran los únicos autorizados a tener esa cadena de control? Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Hay aparentemente hechos que todavía no se escarban bien, pero algunos funcionarios y empleados de la OMPE ya han advertido que puede haber habido cohecho y colusión para contratar a esa empresa transportista. Y luego viene el desastre de la distribución, ¿no? Un desastre que consiste en dos cosas. Primero, no llegan los materiales a diferentes colegios y a diferentes distritos. Curiosamente, distritos donde la lógica política te dice que se iba a favorecer a López Aliaga, o por lo menos al centro y a la derecha. Pero sale el señor Corvetto con una explicación por lo demás necia. Dice, se ha afectado simplemente el derecho a votar de 211,000 personas, si no me equivoco. Y que no se preocupen porque vamos a hacer el esfuerzo y no le vamos a aplicar la multa. Claro. Entonces se está equiparando la sanción económica, que es mínima, a un derecho, un bien jurídico tutelado, que es el derecho al sufragio. Y lo que no considera, por eso la diferencia de números, es que al haber instalado mesas
más allá de lo que prescribe la ley, que son las 12 del día y se instalan hasta las 2, 4 de la tarde, muchísima gente, particularmente personas de la edad mayor, se retiran. Sí. Y no cumplen, no porque no quieran, sino porque no pueden seguir esperando. Y si se hacen las sumas, si el almirante Cueto hizo un cálculo, que lo ha repetido López Aliaga, estamos hablando de que se puede haber afectado a 1 millón y hasta 1,5 millones de personas. Si yo he mostrado mi cálculo, que es más conservador que ese, pero sí, él dijo 211 mesas, más o menos 60.000 personas. Pero ese es un aspecto del cual no se está hablando mucho, ¿no? El tema de la custodia de las Fuerzas Armadas. Así y es. yo creo que alguien dentro de las Fuerzas Armadas debería pronunciarse al respecto, ¿no? Bueno, lo que pasa es que estamos, Diego, sin gobierno. Este es otro aspecto de la crisis. Nadie sabe ni dónde está Balcázar. El señor Balcázar y su primer ministro solamente tenían un objetivo de llegar de manera extraña al gobierno, asegurar y garantizar elecciones limpias, transparentes y ordenadas. Hasta este momento no han dado la cara, el gobierno no ha dado una sola explicación. Y luego se han cometido varios errores y varias faltas desde el punto de vista legal. La primera falta, el Jurado Nacional de Elecciones reacciona más de 2 horas después de que la crisis estalla y lo único que dice es que aprueba la extensión de la votación para un día más. La ley te habla de solamente un día de votación. Entonces ya estamos en las fórmulas mágicas para echarle más agua al caldo y ver cómo se soluciona. Segundo, la Junta Nacional de Justicia inicialmente mantiene su preocupación, pero la Junta Nacional de Justicia sí tenía todo el derecho de suspender en el acto al señor Corbeto, lo mismo que el fiscal. Y por una razón, se estaba cometiendo actos en flagrancia. Por lo tanto, había derecho... Se siguen, ¿no? Bueno, ahora ya no es flagrancia propiamente. Pero, ¿qué pasa? Y de esto tengo información, no privilegiada, pero sí cercana. El general Arriola estaba en la decisión de arrestar a Corbeto. Incluso le dice a un general de la parte operativa que actúe, que proceda. Y ese general no acata la orden. Hasta cierto punto se puede entender porque no había fiscal. Entonces, ¿el domingo fue esto? Sí. ¿Arriola da la orden de arrestar a Corbeto? Sí, una orden interna. Pero ¿por qué la fiscalía no reacciona? La fiscalía tenía todo el derecho. Se ampararon inicialmente en que supuestamente Corbeto tiene inmunidad. Mentira. La ley orgánica de elecciones no le da inmunidad. Eso era en el pasado, no actualmente. No hay una norma del OMPE, es decir, porque hay a favor y en contra opiniones legales de esto. ¿Cuál es tu postura? ¿Él podría ser apresado? Pero por supuesto. Por supuesto. Antes de resolver el proceso. En la flagrancia. No, me refiero antes de resolver el proceso electoral. Pero por supuesto. ¿Por qué? Porque ya el propio Jurado Nacional de Elecciones se ha visto en la obligación de hacer una denuncia civil y penal contra Corbeto. Y si el señor Corbeto tiene los antecedentes que hemos dicho, y es una persona que tiene amplia movilidad internacional, debería respetarse las normas necesarias de tipo procesal para que eventualmente no se fugue, no se ausente, en fin. Entonces sí se puede detener. ¿Cuán probable es que Y enviarlo a preventiva. No, claro, tiene que pero me refiero, ¿cuán probable es que Piero Corbeto termine preso, crees tú? Bueno, acá ya estamos entrando en el terreno de las especulaciones. Si se le aplica a la norma en general contra la administración de justicia, las faltas funcionales, el atentado contra el proceso electoral, podríamos estar hablando de un mínimo de 4 años efectivos
a un máximo de 10 años de prisión. Pero desde tu postura, ¿tú crees que lo que has visto merece prisión? Yo creo que sí. Cárcel. Cárcel, porque lo que ha ocurrido no es simplemente un problema logístico. Si ya empezamos a ver todo el contexto, hace recordar lo que en algún momento tú también has mencionado, el modelo venezolano de la tortuga, ¿no es cierto? Que consiste en disuadir a los votantes para que ejerzan su derecho, demorar la instalación, generar problemas, etcétera. Ahora, ha sido tan mal planificado que o el señor es un inútil de marca mayor o es cómplice directo. Ni siquiera han funcionado en muchos lugares las laptops asignadas a los miembros de mesa. Yo, al margen de lo que ha dicho López Aliaga, entiendo, por las posturas de algunos de sus correligionarios, que lo que están yendo a solicitar al Jurado Nacional de Elecciones es que declaren la nulidad del proceso electoral. ¿Cuán probable es que eso ocurra? Obviamente en Perulandia todo es posible, pero sería gravísimo. No está previsto ni en la Constitución ni en las leyes que se declare el quiebre del proceso electoral por este tipo de circunstancias. Entonces entraríamos a buscar soluciones políticas, porque para que haya un proceso electoral ordenado se requiere un promedio de 6 meses de convocatoria para que se pueda hacer campaña, distribución correcta de los materiales electorales, formación de los personeros, etcétera. Y habría que tener además un sorteo nuevo para los miembros de mesa. No vas a repetir el modelo que está fracasando. Entonces, ¿qué pasaría? No llegaríamos a julio con el cambio presidencial. ¿Y qué ocurriría con los diputados y los senadores que por cuestión estadística ya en este momento son electos? Entonces, ya... O sea, no se puede. Entonces, todo se puede. Pero estamos saliendo del marco constitucional, del orden legal, para buscar soluciones prácticas. Y cuando entramos en ese terreno, ya nos salimos del Estado de Derecho para hacer pues lo de Macondo, ¿no? Buscar cómo armamos soluciones improvisadas. ¿Por qué crees que está demorando tanto el cómputo de las actas extranjeras? ¿Por qué? No hay una explicación lógica, porque en la mayor parte de países la diferencia horaria señala que la votación fue antes que dentro del Perú. Y obviamente el volumen de los votantes es muchísimo menor. En todo caso hablamos de 1.200.000 personas de origen peruano que están distribuidas alrededor del mundo, de los cuales vota aproximadamente un 40%. Tú que eres dado a los números, ¿cuánto es 40%? Sí, pero 1.200.000? Yo creo que son menos inclusive esta vez. Entonces, 300.000 digamos que sean. Que sean 300.000. Eso ya debería estar escrutado. No hay una explicación lógica. Como tampoco hay una explicación lógica por qué se está privilegiando el recuento de votos de la zona sur y no de otras áreas del país. Claro, yo creo que quieren sustentar esta narrativa de que Sánchez es el verdadero segundo, de Ipsos, ¿no? Así y es. generarnos y tener al país en vilo, porque ya se debería haber zanjado la segunda vuelta. Entonces, tú hablas de soluciones prácticas. ¿Cuál sería una solución práctica? Una solución práctica es, desde mi punto de vista, primero mantengamos la cabeza muy fría. Entiendo la furia de frente a todo lo que ha ocurrido, pero precipitarnos en gritar fraude me parece muy peligroso. Así como desprecio la opinión de esta observadora europea por todos los antecedentes filocomunistas que tiene, igual me parece que es muy delicado precipitarnos a gritar fraude. Si se cumple con un recuento de los votos pese a todas las deficiencias y actúa la lógica, se impone la lógica y entra como segundo Rafael López Aliaga, pues yo creo que deberíamos ir
a una segunda vuelta, pero muy bien supervisada y sin Corbeto, Sin ni, Corbeto. ni su cúpula. Ya, pero lo que yo creo que puede pasar, y hay mucha gente que seguramente piensa esto también, es que nos vamos a dormir esta noche y nos levantamos con que Sánchez ya pasó a López Aliaga porque no quieren procesar el voto que zanjaría esa Bueno, diferencia. de hecho, No, pero déjame terminar sí, la pregunta para hacértela bien. Nos levantamos con que Sánchez ya pasó a López Aliaga, después lo pasa verdaderamente López Aliaga cuando llega al extranjero y ellos inician con la teoría del comunicado de Juntos por el Perú de que la derecha ha perpetrado un fraude y patean el tablero. por eso repito, lo que los ciudadanos que tenemos la capacidad de analizar las cosas con objetividad y con tranquilidad, tenemos que mantener la cabeza fría. Sí están circulando en las redes versiones que son alarmantes, exactamente la que tú has descrito. Acaba de circular que se prepara el anforazo, ¿no? Y que Así a es. eso de las 4:30 de la mañana ya Sánchez va a tener más votación. Estamos conjeturando, estamos especulando. Yo creo que en este momento lo práctico sería que la Fiscalía de la Nación destaque al personal de fiscales de prevención del delito para que supervisen el recuento de los votos. Digamos, esa sería una solución dentro del Estado de Derecho. Lo otro es caer, claro, en un enfrentamiento político que emocionalmente lo entiendo, pero que puede llevarnos a una situación ¿Cuál de es? muchísimo riesgo. ¿Cuál es el enfrentamiento? La violencia, una violencia desatada de ambas partes. Pero ¿qué opinas de esta denuncia que me hacen llegar de dentro de OMPE? De presuntamente digitadores que no se quieren hundir con Corbeto, que están deteniendo el ingreso de actas de Lima y del extranjero para ingresar primero las actas del sur y rural para generar inestabilidad política con la narrativa de Sánchez. De Ipsos. Así es. Eso es sumamente preocupante. Pero frente a eso, que es la noticia crímine, ya la Fiscalía de la Nación debería estar destacando en el acto a fiscales para que vayan y supervisen. El conteo. El conteo, claro. Ok. Bien. Eso es el Estado de Derecho. Bueno, no nos vamos a aburrir, ¿no? De ninguna manera nos vamos a aburrir, pero yo creo que todavía... ¿Sabes lo que me da cólera? Que se paralice el país. Así, cuando ya deberíamos tener definida la segunda vuelta, la gente continuar con su vida, trabajar. Hay un elemento más. Hasta alrededor de las 6 de la tarde se calculaba que hay un bolsón de 400.000 votos que ya han sido escrutados, pero tienen observaciones. Si esas observaciones benefician a la izquierda, pues ahí tendremos una movida de aguja bastante peligrosa. Pero igual, si favorecen a López Aliaga, también hay que supervisarlo. La cuestión es, Diego, ¿queremos mantenernos dentro del Estado de Derecho? Yo soy de formación abogado. Yo no puedo pensar en soluciones radicales, en soluciones revolucionarias. Yo soy un conservador liberal, pero pienso siempre primero en el ejercicio de la justicia y no veo que las instituciones estén reaccionando correctamente. Bueno, de acuerdo. Gracias por tus palabras, tus apreciaciones y tus análisis, estimado Hugo. Muchas gracias. Buenas noches. 8:10.